Laboratorio número 2 de termodinámica junto a Ángela Julio, Bastián Zapata y Diego Chavera, en el que habla Matías Vargas. Presentamos este segundo caso, donde se nos entrega que entra vapor de agua a una turbina a 5 megapascales y 400 grados Celsius, y como salida termina saliendo vapor saturado a ciertos kilopascales absolutos. Para esta primera parte es desarrollar una tabla con todas las propiedades en sus unidades para la parte de entrada y salida. Como primera instancia tenemos la presión y temperatura. El vapor entra cargado a 5 megapascales y 400 grados Celsius. Entonces, dentro de la turbina, este se expande y la energía que hace, es la energía que hace girar al equipo. Al salir, la presión cae 25 veces y la temperatura termina bajando casi 280 grados Celsius. Esa caída es la que finalmente sirve de combustible a la turbina. Para la calidad, a la entrada el vapor está 100% gaseoso y recalentado, no contiene líquido. A la salida llega justo al límite que sería igual a 1, que es lo ideal. Si saliera con líquido o gotas, que sería menor a 1, dañaría las partes internas de la turbina. Para el volumen específico y la densidad, al expandirse, el valor ocupa 15 veces más espacio y se vuelve 15 veces, 15, igualmente 15 veces menos denso. Por eso las etapas finales de una turbina son mucho más grandes que las iniciales. Necesita capturar el vapor, que está más disperso dentro de la misma turbina. En la energía interna, es la energía que tienen las moléculas moviéndose internamente dentro de la turbina. Caen 374 kilojoules partido en kilogramos. Esto significa al final que el vapor literalmente termina enfriándose cuando se cede la energía. En la entalpía, que cae 490 kilojoules partido en kilogramos, es exactamente el trabajo que produce la turbina por cada kilogramo de vapor. Es mayor que la caída de energía interna porque también aprovecha la presión del fluido y para hacer más trabajo. Y en la entropía, este dato sube un poco, que dice al final, esto se traduce en que el proceso no es perfectamente ideal. En una turbina no tendría que cambiar, pero aquí por lo que son fricciones internas y condiciones, sí lo termina siendo como un equipo real. Para el estado, tenemos que en la entrada eh, entra toda esta cantidad de 5 megapascales, 400 grados Celsius, como vapor sobrecalentado, y al final en la salida tenemos vapor saturado seco, o sea, igual a uno. En la segunda parte nos preguntan si este sistema es abierto, cerrado o aislado. El sistema es abierto porque hay flujo de masa entrando y saliendo constantemente en esta turbina. En una tercera parte se nos pregunta si al final este es un sistema diatérmico. La respuesta es que sí, sí es un sistema diatérmico, porque puede haber un intercambio de calor con el entorno. Pregunta D, nos están pidiendo saber si la temperatura es supercrítica o subcrítica. Nosotros sabemos según las propiedades que el punto subcrítico de la temperatura serían 374 grados Celsius y para la presión su punto crítico serían 22,6 megapascales. En el ejercicio nosotros llegamos a una temperatura de 400 grados Celsius, por lo que podemos asimilar que es supercrítica ya que supera el valor del punto crítico de la temperatura. Pregunta, al igual que la anterior, nos preguntan si la presión es subcrítica o supercrítica. Como vimos los valores de punto crítico de la temperatura y la presión, sabemos que el punto crítico de la presión es 22,06 megapascales. Y en nuestro ejercicio nosotros llegamos a una presión de 5 megapascales, por lo que la presión resultaría subcrítica ya que no supera el valor crítico. Esta pregunta necesitamos saber si el volumen específico sería subcrítico o supercrítico. El volumen específico se compara con el volumen crítico del agua, el cual es, según las tablas de vapor, aproximadamente 0,000317 metros cúbicos por kilogramo. Como el volumen específico del vapor en este ejercicio es mayor a ese valor, se clasifica como supercrítico.
este gráfico podemos ver cómo cambia la temperatura respecto al volumen específico durante el paso del vapor por la turbina. El vapor entra con 5 megapascales y por a 100 grados Celsius, con un volumen específico bajo. Después, dentro de la turbina, el vapor se expande, por eso la temperatura baja y el volumen específico aumenta bastante. Y finalmente el vapor sale como vapor saturado a 200 kilopascales y más o menos una temperatura aproximada de 120 grados Celsius. Y en este gráfico se nota cómo el proceso se mueve hacia la derecha debido a la expansión del vapor. Muestra el diagrama de presión versus el volumen específico. Al entrar a la turbina, el vapor tiene una presión alta de 5 megapascales. A medida que pasa por la turbina, el vapor se expande y la presión disminuye hasta llegar como a los 200 kilopascales. Al mismo tiempo, el volumen específico aumenta bastante. Esto pasa porque el vapor libera energía para producir trabajo mecánico en la turbina. En este gráfico se puede ver cómo cambian las presiones y la temperatura durante el proceso. El vapor entra con alta presión y alta temperatura, específicamente a unos 5 megapascales y unos 400 grados Celsius. Después de expandirse dentro de la turbina, sale a menor presión y menor temperatura. Y finalmente, el estado de salida queda en 200 kilopascales y cerca de 120 grados Celsius. Esto demuestra que durante la expansión el vapor pierde energía mientras genera trabajo. La turbina se analiza como un volumen de control porque exige flujo de masa atravesando sus fronteras. El vapor entra con alta presión y temperatura y sale con menor presión después de entregar energía en forma de trabajo. A la entrada, de nuevo vapor sobrecalentado, que sería P1, que viene a ser la presión en la entrada de la turbina, que serían 5 megapascales, y también tenemos la temperatura 1, que vendrían a ser 400 grados Celsius. Y a la salida de la turbina también tenemos P2, que es la presión de salida de la turbina, que son 200 kilopascales, y también tenemos la calidad del vapor, que en este caso sería X igual a 1, que eso significa que es vapor saturado seco. Bueno, para la K, primero que todo tenemos la ecuación general para sistemas abiertos, partiendo que Q, que es la energía calórica, menos el trabajo, es igual al flujo másico por la diferencia de las entalpías, más la energía cinética del fluido, más la energía potencial específica de este ejercicio. Luego toda esta ecuación vendríamos a simplificarla para la turbina, ya que la turbina se considera diabática, tiene cambios cinéticos muy pequeños y cambios de altura casi despreciables. Entonces al final la ecuación quedaría que el trabajo en la salida es igual al flujo másico multiplicado por la diferencia de la entalpía. Bueno, con la ecuación ya simplificada y los datos que tenemos, realizamos el siguiente ejercicio, en- pasando el trabajo, dividiendo las diferencias de la entalpía, que en este caso el trabajo vendría a ser 4000 kilowatts, dividido las entalpías, que vendría a ser la entalpía 1, 3196,7, menos la entalpía 2, que viene a ser 2706,3. Esa diferencia nos da 490,4 y al estar dividido en 4000 nos da como resultado aproximado 8,16 kilogramos por segundo. La L dice que planteemos la ecuación particular de la ley número 1 de la termodinámica aplicada al ejercicio de la turbina, que es prácticamente la ecuación que tenemos acá, que ya está simplificada a la ecuación de la primera ley de la termodinámica, que vendría a ser que el trabajo de salida es igual al flujo másico multiplicado por la diferencia de la entalpía. Em, Después, al realizar ese ejercicio, tenemos que el flujo másico es igual a, al trabajo dividido a la diferencia de entalpía. En el M nos pide que la potencia de salida de la turbina sea de 4 megawatts, pero al pasarlo a kilowatts quedarían en 4000. Entonces deducimos que W es igual a 4000 kilowatts. Deducida la entalpía, que vendría a ser la entalpía 1, 3196,7 menos 2706,3. Y luego sacamos la diferencia de la entalpía, que nos daría 490,4.
Y eso al dividirlo a los 4000 kilowatts nos darían los 8,16 kilogramos por segundo, que vendría a ser el flujo de masa. ¿Listo?